La siguiente sección examinará el sistema de aire en los motores ISX15CM2350. Un actuador de regulador de admisión se incorpora en el sistema de múltiple de admisión en el motor de la familia 1 del ISX15. Este actuador del regulador se reemplaza con un adaptador para conexión de admisión de aire en los motores de la familia 2 y 3 del ISX15 para permitir un punto común de interconexión. El actuador de regulador de admisión ayuda a controlar las emisiones del motor mediante mejor control del aire de admisión y del flujo EGR. La siguiente sección examinará el sistema de enfriamiento en los motores ISX15CM2350. En la carcasa de retorno de refrigerante EGR se localiza un puerto dedicado de suministro refrigerante SCR y suministra refrigerante al sistema de catalizador SCR del posttratamiento. El refrigerante es enviado dentro del calentador del tanque del DEF del posttratamiento a fin de calentar la solución de DEF en climas más fríos. Después de salir del calentador del tanque del DEF del posttratamiento, el refrigerante regresa a la entrada de agua del motor. El reemplazador del refrigerante permitirá un proceso más eficaz de drenado y llenado del refrigerante durante un evento de servicio. La herramienta también se puede utilizar para probar a presión el sistema de refrigerante y como un dique del refrigerante cuando sea necesario. El reemplazador de Cummins se conecta a un adaptador de desconexión rápida de drenado del refrigerante en el sistema de refrigerante del motor. Los puntos típicos para instalar el adaptador de desconexión rápida serían en el tanque inferior del radiador, tubo inferior del radiador o el puerto de refrigerante disponible, accesible, más bajo en el motor. Consulte en QuickServe Online para las especificaciones y procedimientos de la herramienta. La siguiente sección examinará el sistema de combustible en los motores ISX15CM2350. El motor ISX15CM2350 debe operar con diésel con azufre ultrabajo. El contenido máximo de azufre del combustible no deberá exceder los requerimientos regionales para la certificación de emisiones 2013 de EPA. El no hacerlo así resultará en daño al sistema de posttratamiento. El sensor de presión del riel del combustible es un sensor de 4 cables, doble validación, montado en el riel de combustible de alta presión. El sensor utiliza 2 elementos detectores de presión para satisfacer el requerimiento de OBD para redundancia. Tiene también capacidades de compensación para temperatura. La siguiente sección examinará el sistema de lubricación en los motores ISX15CM2350. Para mejora en la economía de combustible, Cummins recomienda cualquiera de los dos aceites 10W30 o 5W30 de bajo contenido de ceniza que cumplan con el estándar de ingeniería Cummins CES 20081, referidos comúnmente como CJ4 o el estándar europeo ACEA-E9. También se pueden usar aceites 15W40 que cumplan con CES 20081. La siguiente sección cubrirá las características del sistema de control del motor. El sensor de temperatura de admisión del compresor CIT se localiza en la carcasa de compresor del turbocargador. El sensor CIT mide las temperaturas de admisión en el lado de compresor del turbocargador y se usa para calcular el flujo del aire de admisión y para validar el sensor de temperatura del múltiple de admisión. Estos motores requieren un sistema de filtro de partículas diésel DPF del posttratamiento y de reducción catalítica selectiva SCR. Este sistema incluye múltiples componentes electrónicos. Este motor utiliza un sensor de NOx de la admisión del posttratamiento e inyector de combustible del posttratamiento. Ambos están instalados en la salida del turbocargador de geometría variable. El catalizador de oxidación diésel y el filtro de partículas diésel presentan un sensor de temperatura de admisión del catalizador de oxidación diésel del posttratamiento, un sensor de temperatura de admisión del filtro de partículas diésel y un sensor de temperatura de salida del filtro de partículas diésel. También está instalado un sensor de presión diferencial para leer la diferencia de presión a través del filtro de partículas diésel. El OEM
debe proporcionar un sensor de temperatura y nivel y un sensor de calidad del fluido del escape diésel DEF dentro del tanque del DEF para comunicarle al ESM la temperatura, nivel y calidad del fluido en el tanque. El sistema SCR tiene un sensor de temperatura en la admisión y salida del catalizador para medir la temperatura del escape conforme entra y sale del catalizador. Se agregó al sistema SCR un sensor de NH3 intermedio SCR del posttratamiento para mejorar la capacidad del posttratamiento. Este sensor está montado en el centro del ensamble del catalizador SCR. El sensor de NOx de la salida del posttratamiento se localiza en la salida del sistema catalizador SCR del posttratamiento. El sistema OBD no es tan diferente del sistema de diagnósticos tradicional de Cummins. Ambos almacenan códigos de falla que indican el mal funcionamiento probable, los sistemas se comunican con el operador mediante las lámparas del tablero, y el canal de servicio usa los sistemas como un punto de entrada para el diagnóstico y reparación de fallas. El sistema OBD detecta componentes y sistemas deteriorados, no solo fallas totales. La siguiente sección cubrirá las lámparas que se usan en los motores ISX15 CM2350. Todas las aplicaciones requieren la lámpara roja Stop Engine para motor. Si el operador recibe una indicación de la lámpara de paro, el operador deberá cesar la operación del vehículo del motor tan rápidamente como sea posible hacerlo con seguridad para reducir el daño al motor. El SM hace que la lámpara de paro se ilumine por las siguientes circunstancias: falla grave detectada, aproximación de paro de protección del motor, anulación de paro de protección del motor activada, prueba de confianza, posttratamiento y diagnósticos. La lámpara Check Engine, revisar motor, muestra mensajes que requieren pronta atención del operador y mensajes de diagnósticos. Todas las aplicaciones requieren la lámpara Check Engine, revisar motor. Si el operador recibe una indicación de advertencia de la lámpara por una falla de mantenimiento, el operador deberá llevar el vehículo a un centro de servicio tan pronto como sea conveniente. El SM hace que se ilumine la lámpara por las siguientes circunstancias: falla activa no crítica, aproximación de paro en ralentí, anulación del paro en ralentí, prueba de confianza, fallas de mantenimiento, agua en el combustible y posttratamiento y diagnósticos. La lámpara Wait to Start, espere para arrancar, indica que el operador ha girado el interruptor de llave a una posición de operación del motor, pero deberá esperar para arrancar el vehículo. El SM hace que se ilumine la lámpara durante el periodo relevante para informar al operador que el vehículo aún no debe arrancarse. La lámpara indicadora de mal funcionamiento o MIL es un requerimiento para motores con requerimientos de diagnósticos a bordo UOBD. La MIL se usa para notificar al operador del vehículo que ha ocurrido un mal funcionamiento que involucra al motor o al sistema de posttratamiento de escape que puede aumentar las emisiones del vehículo. Esta lámpara es excitada por el ESM cuando falla el monitor especial de un componente o sistema crítico de emisiones. Hay múltiples tipos de monitor incluyendo conexión de la llave, saturación en frío, ciclo de encendido y ciclos de accionamiento. El sensor del nivel del tanque de fluido del escape diésel de posttratamiento controla una lámpara o LED que alerta al operador de un vehículo de que el DEF está bajo y debe reabastecerse por el operador. Si el operador recibe una advertencia de la señal de nivel del tanque de fluido del escape diésel del posttratamiento, la lámpara destellará posteriormente conforme al nivel del DEF se aproxime a vacío. Se requiere que la versión mínima de Insight a usarse en estos motores sea la versión 7.5.1 de Insight o superior. Se requiere que la versión mínima del adaptador inline a usarse en estos motores sea un adaptador inline 5 o superior. Usted está a punto de salir del salón de clases virtual y de tomar la evaluación. Seleccione
La siguiente sección cubrirá el flujo del refrigerante a través de los componentes externos. El flujo del refrigerante sale a través de una conexión en la carcasa del enfriador de aceite, adelante del filtro de aceite, y lleva el refrigerante hacia el turbocargador, donde un conector banjo divide el flujo, enviando una porción a través del turbocargador, proporcionando el enfriamiento requerido para el mecanismo VGT y carcasa del cojinete. Una porción del refrigerante pasa a través de la conexión banjo en el turbocargador y viaja hacia el actuador de geometría variable. El refrigerante circula a través del actuador para mantener una temperatura adecuada para los controles electrónicos. Otra conexión en la carcasa del enfriador de aceite, parte trasera del filtro de aceite, envía refrigerante hasta el dosificador de hidrocarburo del posttratamiento, en donde pasa alrededor del dosificador para ayudar a mantener los niveles de temperatura deseados. El refrigerante viaja luego desde el dosificador de hidrocarburo del posttratamiento al ensamble de medición de flujo másico EGR, en donde ayuda a mantener las temperaturas deseadas para el sensor de presión diferencial EGR y el sensor de presión del orificio EGR. Después de pasar a través del actuador de geometría variable, el refrigerante sale a través de una conexión banjo en donde se junta con el flujo de retorno del ensamble de medición de flujo másico EGR y regresa a la carcasa del termostato. El refrigerante desde el turbocargador sale a través de una línea de drenado y viaja de regreso a la carcasa del termostato. El enfriador EGR contiene una línea de ventilación del refrigerante que permite purgar el aire del sistema de refrigerante del enfriador. La línea va desde el enfriador EGR hasta la carcasa del termostato. El codo de retorno del enfriador EGR contiene un orificio en el saliente para conexión de la manguera que envía el refrigerante hacia el sistema de catalizador SCR del posttratamiento. Una conexión T en la línea divide el flujo para permitir enfriamiento de la válvula de dosificación de DEF del posttratamiento y calentamiento del tanque de DEF del posttratamiento. Un puerto en la conexión de transferencia de agua proporciona un suministro dedicado opcional para el tanque de DEF del posttratamiento. Con esta configuración, el suministro hacia la válvula de dosificación de DEF del posttratamiento sería, sin embargo, enviado desde el orificio en el codo de retorno del enfriador EGR. Una válvula de cierre normalmente cerrada en la línea para el tanque de DEF del posttratamiento abre y cierra electrónicamente basada en la temperatura del tanque y en la necesidad de calentar el tanque. Después de salir de la válvula de dosificación de DEF del posttratamiento y del tanque de DEF del posttratamiento, el refrigerante se junta en otra conexión en T, en donde regresa a la entrada de agua del motor. Esta configuración de retorno aún se usa con el suministro opcional para el tanque de DEF del posttratamiento.